Me cabe el inmenso honor de presentar al primero de los ponentes de este tercer seminario de Historia, Investigar para saber, repensar el fracaso en la monarquía hispánica. Y me resulta un poco... tengo cierto pudor a presentar a Alberto Marcos Martín, que bueno, lo voy a hacer más que nada por educación, pero resulta redundante tener que presentar a un maestro. Alberto Marcos Martín es catedrático emérito de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha sido director de la Cátedra Felipe II y director del Instituto Universitario de Historia de Simancas de la misma universidad entre 2006 y 2008. Es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la institución Tello Téllez de Meneses y de la Red Columnaria, como ha sido señalado anteriormente por la profesora Carmen Sanz. Es un reputado especialista en historia social y económica de la monarquía hispánica, merecedor del premio Ramón Carande de Investigación Histórica, si mal no recuerdo, a su tesis doctoral titulada Economía, Sociedad, Pobreza en Castilla, Palencia, 1500-1814. Ha centrado sus investigaciones sobre la fiscalidad y las finanzas públicas de la Corona de Castilla y el proceso de enajenaciones del patrimonio regio desarrollado por los Habsburgo españoles, tema este último de un próximo y esperadísimo libro que llevará por título, si no estoy equivocado, España en la Almoneda. Sus trabajos sobre la venalidad, ventas de oficios, jurisdicciones y vasallos, mercado crediticio y deuda pública en la Castilla altomoderna constituyen, sin duda alguna, un corpus absolutamente imprescindible para el conocimiento de la realidad económica de la Corona de Castilla y de la monarquía hispánica de los siglos altomodernos. Es autor de una importantísima obra que, como podrán ustedes imaginar, voy a evitar referir por extenso, simplemente me voy a permitir citar algunas de las más importantes referencias que aluden a monografías. Auge y declive de un núcleo mercantil y financiero de Castilla la Vieja, evolución demográfica de Medina del Campo durante los siglos XVI y XVII, España en los siglos XVI, XVII y XVIII, economía y sociedad, que es un volumen, un manual extraordinario que seguimos recomendando año tras año a nuestros estudiantes del grado de Historia. Yo creo que ya es una tradición en el sentido más optimista y positivo de la palabra, porque es una obra extraordinaria tanto para los alumnos como para los doctorandos. Está publicado en Crítica en el año 2000. De esclavos a señores, estudios de historia moderna del año 92, Finanze e fiscalità regia nella Castilla de Antico Régimen de 2010, Valladolid, Ciudad de Archivos, Agua y sociedad en la época moderna, y el volumen colectivo que publicó junto a Carlos Belloso Martín, Felipe II ante la historia, estudios de la cátedra Felipe II en su 50 aniversario. Con esta pequeña aproximación bibliográfica simplemente les doy una pequeña medida del volumen de la contribución historiográfica del profesor Alberto Martín Marcos a la historia económica y social de la monarquía española de los siglos XVI y XVII. Y ya sin más le voy a dar la palabra, va a inaugurar con una conferencia inaugural el seminario y que lleva por título Si no en la tierra, si en el cielo, fracasos terrenales y éxitos celestiales, siglos XVI y XVIII. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras, por tu presentación. Me siento un poco conmovido por lo que has dicho de mí. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a la Fundación Duques de Soria por su invitación a estos seminarios que vuelven a tener vida y, naturalmente, como se ha dicho antes en la presentación general, pues a Carmen, porque es un poco la fautora de todo esto y ella es la que, junto con Santiago, pues me han invitado a estar aquí con vosotros. Y también mi agradecimiento a Sergio, porque es con quien también he estado en comunicación para otras cosas más terrenales que no celestiales. Bueno, efectivamente, ese es el título de mi conferencia, Si no en la tierra, sí en el cielo. Y el título se debe a una realidad de la que muchas veces los historiadores no somos conscientes, que la gente, esa gente de los siglos XVI, XVII y XVIII, como también la de antes, como también la de un poco después, prácticamente hasta hace bien poco, miraba efectivamente más allá que lo hacía más acá, más al cielo que aquí en la tierra.
Bueno, pues cualquier comentario que quisiéramos hacer sobre el contenido que propone el título de esta charla debería tener presente una clave explicativa que no por suficientemente conocida debemos dejar de recordar. Que la muerte ha sido, en otros tiempos, hasta hace bien poco en realidad, como acabo de señalar, la señora y la referencia inevitable de la vida. Tomo prestada una expresión tan elocuente, tan decidora como esta, de Teófanes Egidio, mi querido Teófanes Egidio, contenida en su prefacio al libro de Máximo García Fernández, Los castellanos y la muerte, religiosidad y comportamientos colectivos en el antiguo régimen, señalando al mismo tiempo que es el propio Teófanes Egidio quien, unas líneas más abajo, se encarga de descubrirnos todo su sentido al exponer los motivos de semejante supeditación de la existencia terrenal y de su falta de autonomía frente a la muerte durante tanto tiempo. Y es que, ciertamente, en los siglos medievales y modernos, la esperanza de vida era tan corta, su transcurrir tan incierto y sus promesas resultaban tan poco halagüeñas para la mayoría de la población, que poco costó crear y reproducir la convicción de que frente a lo efímero e inseguro del más acá, frente a los fracasos terrenales, lo que de verdad importaba era asegurarse el más allá, el éxito celestial, es decir, la vida que no acababa nunca. Advertidos, pues, de esta realidad, no nos ha de causar extrañeza el comprobar que en aquellos siglos, en aquellos tiempos, el bien morir acabara importando más que el buen vivir, y que como correlato de todo ello, la salvación eterna se convirtiera en el negocio más decisivo de una existencia subordinada al señorío absoluto de la muerte. Así lo entendían incluso aquellos privilegiados que, dada su posición social y económica, nada en principio tenían que reprocharle a la vida, por resultarles ésta lo bastante satisfactoria y gratificadora, pero que en su ser más íntimo pensaban y creían, al igual que los demás mortales, que la muerte, la buena muerte, esa que conducía a la salvación, constituía la auténtica ganancia. Muy revelador a este respecto, a la par que ilustrativo, resulta el lema que los duques de Osuna hicieron grabar en el dintel del altar mayor de la colegiata de la villa cabeza de sus estados, mediante el cual, mediante ese lema que está en el dintel debajo, dando entrada al panteón de la familia, debajo del altar mayor de la colegiata fundada por los propios duques, el lema decía lo siguiente, y lo habían hecho escribir, grabar en piedra, para que cualquiera que pasara por allí lo tuviera presente, es decir, participando a todos de un sentimiento. La frase es la siguiente: vivere si pulcrum mori lucrum. Es decir, si a los Tellez Girón, duques de Osuna, el vivir podía resultarles hermoso, alegre, glorioso, pulcrum, disponiendo como disponían aquí en la tierra de los medios materiales e inmateriales precisos para que las cosas discurrieran en tal dirección, queda claro, asimismo, que para ellos lo auténticamente ganancioso, lucrum,
lucrativo, era el morir. O sea, esa otra vida del más allá, que no tenía fin y para la que había que prepararse y aparejarse convenientemente desde la vida terrena. Pero no muy distinta, no muy diferente, insistiré en ello, era la forma de pensar de la gente corriente, como se desprende del consejo, uno entre tantos del mismo tenor que podríamos traer a colación, el consejo que a mediados del siglo XVIII un vecino de Valladolid, uno cualquiera, daba consejo, daba a su hijo al exhortarle a que pusiera todos los medios posibles para salir bien de esta vida, ya que de este modo sentenciaba con parecida fuerza a como lo hacían los Osuna en ese lema que antes citaba, no será muerte, sino tránsito a una vida mejor. Esos medios a los que aludía este vecino de Valladolid, aquellos que permitían alcanzar una vida mejor, pasaban, lógicamente, por enderezar el vivir de conformidad con los mandamientos de Dios y la doctrina y preceptos de la Santa Madre Iglesia. Pero acababan concretándose en ordenar y disponer las cosas de aquí abajo para el inevitable y riguroso trance de la muerte, a poder ser sin prisas, con tiempo suficiente, antes de llegar a la enfermedad postrera. Resultado, vehículo y sustentáculo de esta forma de sentir y pensar era, como sin duda saben todos ustedes, el testamento, cuya difusión, mucho más urbana que rural, no había hecho más que acentuarse desde la aparición en los siglos XII y XIII de una nueva escatología más individual, más personal, del juicio particular y de las penas del purgatorio localizadas. Representación de la muerte vivida, en tanto que el testador se imaginaba su propia muerte, pensaba en ella y la modelaba de acuerdo con los estereotipos ampliamente publicitados del bien morir. Inversión sobre el cielo y protección contra las pesadas penas del purgatorio. Salvoconducto para la gloria y medio de compra de la salvación entre las dos partes contratantes, es decir, el declarante, el testador, precisado de seguridades de un lado, y la Iglesia dispuesta a ofrecérselas de otro. Todo esto y mucho más era el testamento, en el que confluían unas determinadas ideas sobre el purgatorio y el infierno y las ansias de consecución de la salvación, y que por esta razón precisamente mostrábase a los ojos de la gente como un instrumento jurídico de carácter eminentemente religioso, aunque fuera también el medio elegido para la distribución y transmisión de los patrimonios, de los bienes materiales. El testamento es un acto religiosísimo y de muy católicos ánimos, afirmaba Pedro Melgarejo, autor de un manual de escribanos que tuvo una amplia difusión, una amplísima difusión en los siglos XVII y XVIII. Porque mira, añadía Melgarejo, el que lo hace ha de destituirse de las cosas terrenas, encaminando el objeto a su salvación. Definición a la que seguía la advertencia o el aviso de que, como es parte, y no pequeña, la de quietar la conciencia, cumpliendo sus obligaciones
pagar deudas y restituir lo ajeno y la de los sufragios y demás cosas que en los testamentos se discurren, es menester solicitar medio tan importante con todo cuidado, puesto que es una memoria o recuerdo medicinal de la salud eterna. Y se presume así, concluía Melgarejo, en el derecho. Esta última frase, una memoria o recuerdo medicinal de la salud eterna, confirma, en efecto, que el testamento no hacía sino plasmar, en términos jurídicos, unos determinados sentimientos religiosos en torno a la muerte y al más allá. Sentimientos marcados por la enseñanza de la Iglesia y de los que surgían a su vez determinadas normas. Sin ir más lejos, era opinión comúnmente aceptada que los testamentos, todos los testamentos, debían llevar al principio de ellos invocación divina y profesión de la Santa Fe católica, siendo este requisito tan necesario que sin él quedarán, se decía, muy sospechosos los testamentos. Tras la invocación divina, la profesión y protestación de la fe, la declaración del estado de salud física y mental del testador, la encomendación del alma y el nombramiento de los imprescindibles santos abogados e intercesores, partes que de ninguna de las maneras podían faltar, el testamento proseguía con aquellas disposiciones relativas a la sepultura, mortaja, orden y forma del entierro y acompañamiento, mandas a pobres, además, claro está, de las inevitables mandas acostumbradas, y misas a tenor de las posibilidades de cada cual, comenzando por las llamadas misas de cuerpo presente. La importancia del dinero, de los dineros, se hacía notar ya en este tipo de cláusulas, habida cuenta de que los servicios solicitados tenían un coste, un precio que había que pagar, pero un coste entendido como inversión, de la que se derivaban a cambio unos beneficios espirituales en forma de méritos e indulgencias para el más allá, lo que reforzaba la creencia, nunca desmentida por las autoridades eclesiásticas, de que la compra de la salvación resultaba posible. Y era también entonces, con ocasión del cumplimiento de diversas cláusulas o de esas cláusulas, cuando la muerte, supuestamente igualadora, tornábase más desigualitaria, ya que en general tanto la cantidad como la calidad de los servicios demandados y por ende las posibilidades de acumulación de esa clase de méritos celestiales dependían de la diferente capacidad económica de los testadores. Diferencias determinadas a menudo también o complementariamente por razones de apariencia y prestigio social o simplemente por el deseo de permanecer en el recuerdo de la colectividad, aunque en ocasiones, para huir de la vanidad, así se decía, se incurriera justamente en el comportamiento contrario. Desde luego no era lo mismo un cortejo fúnebre integrado por unos pocos familiares, deudos o amigos, si es que los había, además de por el cura, el beneficiado o beneficiados de la parroquia a la que se pertenecía, y a lo sumo los representantes de una cofradía o dos cofradías, por no hablar de los funerales practicados de oficio a pobres de solemnidad, a los aparecidos muertos en las calles o a los ajusticiados,
organizados esos funerales, esos cortejos por algunas cofradías especializadas en semejante menester caritativo, no es lo mismo, insisto, un cortejo fúnebre de estas características, pobre diríamos, que un acompañamiento, un cortejo en el que las asistencias solicitadas comprendiesen en abigarrada pero a la postre ordenada mezcolanza a diversas comunidades eclesiásticas, tanto parroquiales como conventuales, cada una portando sus cruces y capas, a varias cofradías, a veces decenas de cofradías, provistas igualmente de sus guiones, de sus insignias, de sus estandartes que las identificaban, a los niños de la doctrina cristiana, los llamados doctrinos, especialmente llamados para estos menesteres, a numerosos pobres, esos embajadores de Cristo en la tierra, convertidos en auténticos arrieros de muertos, como dirá Diego de Torres y Villarroel en el siglo XVIII, con un tono acerbo, con un tono verdaderamente crítico. ¿No era lo mismo esto, con tanto acompañamiento, y en el que, en ese funeral, se hacían arder, además, en cirios, velas y hachones, una buena cantidad de libras de cera? Imposible poner coto al fuerte gasto de cera que se hacía en muchos funerales, pese a que hay disposiciones regias tendentes a limitar estas prácticas. Mayor concurso de gente significaba obviamente mayores dispendios, por cuanto había que pagar a todos estos, digamos, profesionales del buen morir y costear los servicios que ofrecían. Pero suponía también, y sobre todo, más oraciones y responsos por el alma del finado, o sea, una mayor y mejor intercesión, que era al cabo lo que se perseguía con tales reclamaciones, aparte naturalmente de querer denotar y mostrar el rango y la calidad de la persona muerta, lo que hacía que el de las exequias fúnebres fuera al mismo tiempo un buen momento para actuaciones de representación y o emulación social y económica. Hacerse enterrar con 2 mortajas en vez de con una, aunque saliese más caro y no estuviera al alcance de todos, se consideraba a sí mismo una buena inversión, pues las seguridades y beneficios espirituales que se obtenían con esta práctica piadosa, de muy hondo arraigo popular, también se duplicaban. Esta práctica devenía igualmente en un buen negocio para aquellas órdenes religiosas cuyos hábitos eran demandados con preferencia para ese propósito, en particular para los franciscanos, que según cabe inferir de las mediciones y cálculos realizados por distintos autores, encabezaban este particular ranking devocional, a considerable distancia de las demás órdenes religiosas, incluida la carmelitana, que no obstante irá ganando poco a poco posiciones, hasta el punto de que no faltaban los conventos de esta orden de franciscanos, de la orden de San Francisco, que disponían en lo que bien podríamos calificar como una aproximación de la oferta a la demanda, de talleres dentro del propio convento, de telares dentro de sus muros, en los que se tejían paños destinados a atender directamente esta demanda, amén de a la provisión del propio vestuario de los frailes, de los religiosos. En fin, el lugar de enterramiento escogido
Si por un lado constituía una clara manifestación de predilecciones devocionales, por otro cumplía funciones de representación social y señalaba diferencias de estatus que eran fácilmente reconocibles por todo el mundo. Construir una capilla y no digamos ya todo un panteón como el de los Osuna citado, y si no conocen este panteón, vayan ustedes a Osuna porque es una de las cosas maravillosas que se pueden contemplar. Sirvió además de modelo para el Panteón del Escorial. Si no todo el mundo podía efectivamente construirse una capilla, y menos, repito, un panteón, esto solo estaba al alcance de unos pocos. Tampoco un enterramiento en un convento o en un monasterio era algo que podía, digamos, hacer cualquiera. Eran muchos los que podían, sí, aspirar a que su cuerpo fuera depositado en el presbiterio de la parroquia o en los nichos o tumbas situados a ambos lados o justo enfrente del altar mayor, y beneficiarse social y espiritualmente de estos lugares, digamos, preferentes. Pero la inmensa mayoría, la gran mayoría de la población debía contentarse con ser enterrada en alguno de los lechos o tramos con que a tales efectos se hallaba compartimentado el espacio interior de las parroquias. Eso sí, cada cual, salvo señaladas excepciones, en el sitio que le correspondiese, conforme a la posición social y económica que hubiese tenido en vida. El estudio de los libros de defunciones de las parroquias, que en muchos casos lo eran antes que nada de enterramientos, pone de patente, en efecto, que existía a este respecto una bien establecida gradación que iba desde el altar mayor hasta los pies de la iglesia, marcada precisamente por el diferente precio de las sepulturas, el cual se establecía en virtud de la mayor o menor proximidad de cada tramo al altar mayor. Esta división del espacio interior de las iglesias, que afectaba lo mismo a la nave central que a las laterales, y se prolongaba a menudo en el cementerio anejo, reservado por lo general a los pobres que morían en las calles o carecían de domicilio fijo, y que en ocasiones esta gradación llegaba a resultar extremadamente minuciosa, hasta 20, 30, 40 niveles diferentes, se ajustaba además a unos aranceles que se renovaban periódicamente para precisamente ajustar el precio, los precios, a la evolución de la inflación. Esta gradación, repito, no hacía sino materializar la propia jerarquización de la sociedad dentro de las iglesias. Diríase que las diferencias sociales, lejos de acabar en la tierra, traspasaban las barreras de la vida para manifestarse más allá de la muerte. Esto es, para seguir haciéndolo, precisamente en esos ámbitos de convivencia íntima de los vivos con los muertos y de recuerdo inmemorial de la comunidad, que eran los interiores de las iglesias, convertidas así en geografía social de la geografía social para la eternidad. También los medios económicos determinaban, como no podía ser de otra manera, el número de misas encargadas por los testadores. Amparo, tienes una silla aquí si quieres.
decía que los medios económicos determinaban también el número de misas que se encargaban. Considerado por los hombres y mujeres de aquellos tiempos como el sufragio más valioso, de mayor eficacia redentora y de superior provecho para las almas del purgatorio, su demanda traducía un comportamiento generalizado, solo limitado por las posibilidades económicas. De hecho, la escala de las solicitudes personales podía ir desde unas pocas misas o una sola, como la suplicada por cualquier enfermo de cualquier hospital que dejaba encargada en el testamento o en las palabras que transmitía al cura que le asistía en sus últimos momentos, dejaba encargada la venta de los pobres harapos que llevaba para que se dijera al menos una misa rezada. Desde esta ínfima posición en la escala hasta cientos, miles, incluso decenas de miles que algunos testadores dejaban encargados. Misas cantadas o rezadas, con responso o sin él, en altares privilegiados de especial devoción u ordinarios, mandadas decir con la mayor rapidez, cuando eran muchas, lo que obligaba a distribuirlas por diversos conventos, parroquias e iglesias, e incluso acudir a las iglesias de otras localidades. Misas por el alma de quien las encargaba, del testador, por supuesto, pero también por las almas de sus ascendientes y demás familiares, por las de todos sus bienhechores, por las de quienes tenía especial encargo de rogar, que expresan la creencia firme en la carrera de salvación. Misas y más misas y más misas, que expresan también el temor a padecer los tormentos del purgatorio y la angustiosa necesidad de abandonarlo cuanto antes, y que nos hablan asimismo de una muy íntima y muy particular vivencia de la solidaridad sufragial y de la comunión entre vivos y muertos. Inflación de misas, en fin, que tenía una inmediata repercusión material y que remite a otras realidades dignas igualmente de algún comentario, aunque solo sea de pasada. Tal, por ejemplo, la necesidad de que hubiese profesionales cualificados en número suficiente, capaces de producir esos servicios tan ampliamente demandados. No en balde las elevadas cifras de eclesiásticos existentes en aquellas sociedades, que tanto han llamado la atención de los historiadores, encuentran en este hecho una explicación racional que debería llevarnos a considerar de una vez por todas a ese grupo social como población activa y a dar por finalizadas tantas discusiones estériles como se han suscitado sobre este particular. Por decirlo con otras palabras, los eclesiásticos de aquellos tiempos desempeñaban un papel similar al de algunos profesionales liberales actuales y contribuían en consecuencia a esa hinchazón del sector terciario que es característica a sí mismo, aunque por razones diferentes a las de hoy en día, de las sociedades y más concretamente de las sociedades urbanas del antiguo régimen. Una segunda cuestión, quizá de mayor calado, tiene que ver precisamente con el coste de esos sufragios, de tantas y tantas y tantas misas como se encargaban de decir. Y es que esas cantidades alimentaban una corriente de renta de considerables dimensiones que solo a la Iglesia, en cuanto titular del monopolio de la salvación, solo a la Iglesia, como titular de la salvación, beneficiaba. En este sentido, por tanto, no cabe sino reafirmarse en la conclusión de que la muerte era para los eclesiásticos un negocio rentable,
Históricamente, el más sólido y prolongado de todos, sin duda, el cual tenía sus manifestaciones contables en una documentación que en muchos casos ha llegado hasta nuestros días para fortuna de quien quiera consultarla. Traducir, no obstante, a magnitudes monetarias lo que pudo haber significado esa corriente de renta es tarea que se revela imposible y que solo sería factible de llevarla a cabo para espacios y tiempos muy concretos. Pero incluso procediendo de esta manera, la extrapolación de los resultados que se obtuvieran a espacios y periodos de tiempo más amplios plantearía asimismo no pocos problemas. Nos debemos conformar en su lugar, por tanto, con una aproximación indirecta, teniendo presente y sopesando a tal efecto algunas realidades. Aludiré a dos. Tengámoslo presente. Una, que los gastos del funeral tenían la consideración, y todo lo que acompañaba, esos gastos tenían la consideración de deuda forzosa y que en consecuencia debían satisfacerse antes que cualquier otra deuda. Y dos, que los testadores, aun teniendo hijos u otros descendientes legítimos, podían disponer libremente del quinto de todos sus bienes para su alma, y hasta del tercio si carecían de herederos legítimos descendientes y tenían solo herederos ascendientes. Con ese quinto, o con ese tercio, o con la parte de dichas fracciones que el testador dispusiera en cada caso, se sufragaban los gastos de enterramiento, la cera, misas y otras mandas graciosas que encauzaban ya una parte importante de excedente, de renta. Es más, si por diversos motivos dejaba de haber herederos forzosos, circunstancia que afectaba a un porcentaje relativamente alto de las transmisiones testamentarias, el alma podía devenir en heredera universal, no sólo de una parte, sino de toda la herencia, en cuyo caso la multiplicación de la demanda de acciones meritorias y de socorros espirituales en un intento postrero de inclinar la balanza del juicio particular a su favor, estaba asegurada. Pues bien, no es necesario hacer un gran esfuerzo de imaginación, me parece, más aún si consideramos que la práctica de hacer testamento se hallaba ampliamente extendida entre la población y que la manifestación de las últimas voluntades discurría a menudo, no de esta manera tan formalizada, sino por otros conductos menos formales, en los que es posible advertir, no obstante, la misma angustiosa preocupación por el más allá. No hace falta insistir demasiado para apreciar que esa detracción voluntaria, forzada, en provecho de la Iglesia, como consecuencia del pago de los servicios de salvación que sus representantes ofrecían, alcanzaba globalmente esa corriente de renta, eso que iba a parar a los que ofrecían estos servicios elevadas proporciones. Además, el drenaje de capitales y bienes hacia la Iglesia no acababa aquí, ni mucho menos. La misma lógica redentora presente en los encargos de misas, post-mortem, la elección de mortaja o la disposición del entierro, llevaba con relativa frecuencia esa lógica a querer
alargar esos sistemas de seguro más allá de la muerte. Unas veces el empeño, el propósito declarado, se limitaba a una o a uno o a unos pocos años después del fallecimiento, con la realización, por ejemplo, de ofrendas sobre la sepultura y cabos de año durante un cierto tiempo, durante una serie de años después de la muerte. Pero otras veces se pretendía que la intención y el beneficio espiritual subsiguiente fuera perpetua, esa intención, para siempre jamás. O sea, que actuara en provecho de las almas mientras el mundo durare. Una expresión que aparece muchas veces, mientras el mundo durare. Las opciones en este segundo caso, extender los seguros de salvación, eran diversas, dependiendo siempre de la capacidad económica de los fundadores y de si estos tenían o no herederos forzosos. De nuevo los dineros en juego. Cabía en efecto la posibilidad de instituir un simple aniversario perpetuo, un oficio funeral de difuntos, el día del fallecimiento del fundador, y que se repetía en años sucesivos. Establecer una memoria de misas, consistente por lo general en un número reducido de ellas, que se hacían decir en días o fiestas señaladas del santoral, las que el testador eligiere. O bien, fundar una capellanía, con la obligación de cumplir cierto número de misas en determinadas festividades o todos los días en el discurso del año, lo que comportaba el nombramiento de uno, de dos, de varios capellanes a veces. Estos institutos tenían carácter perpetuo y podían establecerse por vía de testamento o por escritura pública independiente. Pero sobre todo debían contar estos institutos, estas instituciones, debían contar con el respaldo material y patrimonial competente para garantizar el cumplimiento por los siglos de los encargos espirituales en que consistían. Por lo que respecta a los aniversarios perpetuos, aniversarios, un acto que se celebraba una vez al año, memoria, aniversarios perpetuos, de unos que realmente eran unas pocas misas, pues ese respaldo podía estribar en una pensión, en una simple pensión o carga sobre ciertos bienes que, aunque permaneciesen en manos de particulares y fuesen susceptibles de venderse, trocarse o traspasarse de padres a hijos, quedaban afectados perpetuamente al pago de dicho gravamen. Es decir, sujetos esos bienes a la efectividad de un derecho que beneficiaba a los profesionales de la religión. Honrar a los muertos en tales casos significaba, por tanto, gravar a los vivos. Aunque lo verdaderamente destacable a este respecto no era tanto la cuantía unitaria de estas pensiones, estas memorias, aniversarios, no eran gran cosa, que, se gravaban, por lo general era bajo, no importaba tanto esto, cuanto la proliferación de esos aniversarios, que recaían sobre los mismos bienes, proliferación y extensión de los mismos, circunstancias que determinaban que una parte muy importante de la propiedad, en términos relativos, en términos proporcionales, propiedad tanto rústica como urbana, estuviese hipotecada al cumplimiento de determinados fines espirituales, generalmente o generando una específica corriente de excedente que en conjunto tampoco debemos desdeñar. Por su parte, las capellanías, y en particular aquellas fundadas con la obligación de celebrar un elevado número de misas, y había capellanías que debían celebrar miles de misas al año,
con lo cual se requerían varios capellanes, no uno solo, no daba abasto. Las capellanías, y en particular aquellas fundadas con la obligación de celebrar, como digo, un elevado número de misas, u otras cargas espirituales que iban con las misas, otras cargas espirituales, obligación que corría a cargo pues, de los capellanes nombrados para ello. Estas capellanías contaban, obviamente, con una dotación patrimonial mucho más amplia y señalada también por el fundador en el momento de su institución. A fin de cuentas, como las definía ese Pedro Melgarejo, autor de ese manual de escribanos que citaba al comienzo, estas instituciones, estos institutos, consistían en una última voluntad o donación que sirve de patrimonio a los eclesiásticos, para que, como personas que han de tener todo su ejercicio en el servicio de Dios sin que les ocupen ni diviertan las cosas temporales, tengan de qué poder sustentarse, beneficiando al tiempo mismo con los sufragios las ánimas del purgatorio. Es precisamente la considerable masa de bienes y rentas que en conjunto, y les pido que hagan un pequeño ejercicio de reflexión al respecto, esa masa de bienes y rentas que en conjunto estas fundaciones típicas del antiguo régimen concentraban y vinculaban a perpetuidad, un punto que nos debe preocupar, nos debe interesar y que hay que destacar, cuenta tenida asimismo de que me estoy refiriendo a una práctica, la de establecer capellanías, bastante extendida en la sociedad tradicional. Los fundadores de estos institutos, en efecto, se desapoderaban, desistían y apartaban del derecho de tenuta, posesión y propiedad de unos bienes que eran cuidadosamente relacionados en los instrumentos de fundación correspondientes, con el fin de que en todo tiempo sean conocidos. Y los cedían, renunciaban y traspasaban en los capellanes, para que usaran de ellos y gozaran de sus frutos y aprovechamientos. Es decir, convertían dichos bienes en beneficio eclesiástico, transformándolos de temporales en espirituales. Y como bienes espirituales que pasaban a ser, en tanto en cuanto que quedaban afectados al cumplimiento perpetuo de unos fines trascendentes, debían estar siempre permanentes, sin poderse vender, trocar, ni cambiar, ni en manera alguna enajenar. Los principios fundantes de la amortización de la propiedad son, por tanto, solemne y rotundamente invocados en las escrituras de fundación de estos institutos. Y a ellos, a esos principios, se remiten sus promotores. Estos, los promotores, insistirán una y otra vez en el carácter inalienable de los bienes que constituían ese patrimonio dotacional, para concluir señalando que cualquier cosa que en contrario se hiciere con esos bienes no valga ni pase señorío alguno a ninguna de las personas que los recibieren. Al provecho del alma de quienes las instituían, se encaminaban asimismo otras fundaciones genéricamente conocidas con el nombre de obras pías. En estos casos, sin embargo, más que a través de la celebración de misas o del fomento del culto divino, dicho provecho se procuraba alcanzar mediante la realización de actos de misericordia, de obras de misericordia, en beneficio del prójimo necesitado, a quien la doctrina de la Iglesia instaba a socorrer con caridad evangélica y del que, como representante de Cristo en la tierra, se podía esperar a cambio su intercesión de cara a la consecución de la salvación eterna.
No en balde, el Concilio de Trento había despejado cualquier duda que pudiera suscitarse en torno a tan trascendental cuestión al proclamar sin titubeos, frente a las doctrinas protestantes de la predestinación y de la justificación por la fe, que sólo la fe, acompañada de obras, salva. Y las obras, las buenas obras, esas que permitían acumular méritos de cara a la entrada en el reino de los cielos, eran fundamentalmente las obras de caridad. Las obras que el hombre rico debía hacer para con su hermano pobre, quien de esta forma cumplía su función, el pobre, función social y teológica en medio de la abundancia. Si se exceptúan aquellos establecimientos de fundación destinados a prestar grano y a veces también dinero a los labradores, conocidos por el nombre de depósitos píos o arcas de misericordia, unos establecimientos muy interesantes, prescindiendo de estos, que también son obras pías, en 3 direcciones, no hay que confundirlos, no obstante, aunque desempeñaran la misma función con los pósitos llamados municipales o pósitos reales, en 3 direcciones fundamentales se desplegaba la actividad caritativa de estas obras pías. Probablemente las fundaciones más numerosas fueran las que se ocupaban de la dotación de doncellas huérfanas para el matrimonio. Para el matrimonio, en ingresar en el mercado matrimonial, o para casarse con Dios, como se decía, en expresión que hoy nos parece un tanto blasfema, pero se hablaba en eso, de casarse con Dios. Otras obras pías, igualmente numerosas, mostraban una especial preocupación por la educación de la juventud y dedicaban sus caudales a la concesión de becas a estudiantes pobres, sostenimiento de maestros de primeras letras, dotación de cátedras de gramática, estas cátedras eran preparatorias para entrar en la universidad, etcétera, etcétera. Y no faltaban, en fin, las obras pías que se dedicaban a prestar socorro a los necesitados en sus diversas modalidades, ya fuese efectuando repartos de pan o comida, ya vistiendo o calzando a pobres en días señalados, o distribuyendo dinero, limosnas en dinero contante y sonante. O las que atendían, había también obras pías de este género, las que atendían a la redención de cautivos en competencia, no siempre cordial, con las órdenes redentoras de la Merced y de la Trinidad. En resumidas cuentas, las obras pías, y este es un extensísimo campo de estudio, abarcaban todas las formas posibles de asistencia y competían en su quehacer caritativo con hospitales, cofradías y otros institutos benéficos, generalmente todos o la mayoría de fundación particular, desempeñando una función, estas obras pías. Podemos hablar en estos términos también de redistribución de renta en forma de servicios asistenciales, una redistribución de renta que tiene que ser también debidamente valorada. Desde este punto de vista, por tanto, las obras pías tenían una proyección social mucho más definida que las capellanías, pero al igual que ellas, habían de contar con una dotación patrimonial que les permitiera financiar las actividades propias de su instituto. Esa dotación patrimonial, esos patrimonios, consistían básicamente en bienes raíces, tierras, casas, y en valores mobiliarios, rentas de capital, fueran juros, títulos de deuda pública, censos, títulos de deuda privada, propiedades y efectos que eran amortizados por los fundadores,
quedando sujetos perpetuamente al fin benéfico asistencial que éstos les asignaban. Es decir, las obras pías venían a actuar, por esta razón, como un poderoso agente de amortización. Uno más, contribuyendo, lo mismo que las capellanías, al incremento de las llamadas manos muertas eclesiásticas. Manos muertas eclesiásticas, ojo, muchos de estos institutos, he dicho, o la mayoría, la inmensa mayoría, de fundación particular, pero estas obras pías, estas capellanías, caían bajo jurisdicción eclesiástica, y en este sentido puede decirse, o puede emplearse el calificativo de eclesiásticas. Unas y otras, capellanías, obras pías, institutos similares, mantuvieron abiertas a lo largo de todo el periodo moderno otras tantas vías de concentración y vinculación de la propiedad y reforzaron continuamente ese otro cauce, quizá el más caudaloso de todos, conformado por las donaciones que los fieles realizaban, si no directamente a Dios, sí a sus intermediarios, las instituciones eclesiásticas y, en último término, a los mismos eclesiásticos. Pero yo no voy a hablar de las donaciones en general. Estas donaciones, de las que no voy a hablar, tanto las que adoptaban la forma o la modalidad mortis causa o inter vivos, obedecían básicamente a las mismas razones de índole socioreligiosa y mental que las que llevaban a la fundación de capellanías e instituciones piadosas. Razones que se resumían a la postre en una sola: la de entender, la de considerar que la donación de bienes a Dios a través de la Iglesia y de sus representantes en la tierra era un acto supremo de piedad religiosa, cargado de una densa significación redentora que permitía alcanzar a quienes la hacían, a quienes hacían la donación, el objetivo último, ese que de verdad importaba, la salvación eterna, la vida que no acababa nunca, nunca, nunca jamás. No puede negarse, por tanto, la influencia decisiva que las creencias y las actitudes mentales de la población con relación a la muerte y el más allá tuvieron en la configuración de una determinada estructura de la propiedad, de los medios de producción, hablemos en estos términos, y en particular la estructura de la propiedad de la tierra. A mediados del siglo XVIII, los resúmenes del catastro del Marqués de la Ensenada indican que la Iglesia, en sentido amplio, era propietaria de al menos el 12,3% de todas las tierras de la Corona de Castilla, y que éstas aportaban el 19,5% del producto, aportaban el 19,5% al Producto Bruto Agrario total. Diferencia entre uno y otro porcentaje, 12,3, 19,5, que viene a decirnos, no ya que la propiedad de las instituciones eclesiásticas se circunscribía en lo esencial a las tierras productivas, sino que dentro de las superficies cultivadas, sus patrimonios estaban constituidos por tierras de mejor calidad. Las indicadas, esas magnitudes, son en cualquier caso mínimas, incluso están bastante alejadas de la realidad, ya que con independencia de las ocultaciones deliberadas o de los descuidos habidos a la hora de realizar las correspondientes declaraciones y comprobaciones catastrales, el catastro de Ensenada
y esto muchas veces no lo han tenido en cuenta los historiadores que han utilizado esta fuente, el catastro registró las tierras dadas en enfiteusis, censo perpetuo o foro a nombre de los poseedores del dominio útil y no de los propietarios del dominio directo. Una circunstancia que explica que en Galicia, por ejemplo, zona de tradicional dominio abadengo, donde los obispos y cabildos se erigían a sí mismos como importantes propietarios y donde el número de capellanías e instituciones piadosas era muy elevado, la propiedad eclesiástica aquí en Galicia, la propiedad llamada beneficial eclesiástica, esté representada en la encuesta catastral únicamente por el 2,2% de la superficie y el 3% del Producto Bruto Agrícola de la región. Porcentajes que a todas luces resultan inadmisibles por inverosímiles, por excesivamente bajos. Pero con independencia de esto, con independencia de las correcciones que necesariamente hemos de hacer, habrá que convenir igualmente en que el peso de la Iglesia sobre la propiedad de la tierra, derivado en buena medida de lo que he ido relatando, iba mucho más allá de lo que pueden indicar los porcentajes resultantes de estas operaciones. Pues la Iglesia controlaba a mayores una parte no pequeña de la propiedad laica, aquella en concreto que se encontraba hipotecada a los censos al quitar, censos al redimir, préstamos con vencimiento a voluntad del deudor, préstamos a interés. La Iglesia controlaba parte de esa propiedad porque estaba hipotecada a los censos de los que la Iglesia era titular. A fin de cuentas, y nos lo dicen las respuestas, los estados generales del catastro, que son un resumen claro de las averiguaciones catastrales, y es una forma de operar con grandes magnitudes, más de las 2/3 partes de los intereses devengados por esta clase de títulos, en una época en que las interdicciones condenatorias de la usura todavía estaban ahí en el aire y sonaban, más de las 2/3 partes de los intereses devengados por esta clase de títulos, censos al quitar, doy la cifra, 26,8 millones de reales de un total de 38,2, y consecuentemente de los capitales impuestos en ellos, en esos censos, el 70% más o menos, de entre los 1.270 millones, 1.270, 1.500 millones, en función del tipo de interés, a que ascendían los principales de esos censos. Todo esto pertenecía a las instituciones eclesiásticas a mediados del siglo XVIII, consideradas en su conjunto. Censos que habían recibido, en muchos casos, por vía de donación o por vía de dotación de estas instituciones a las que hemos hecho mención. Bien en forma de censos ya constituidos, se traspasaban bienes raíces, pero bienes mobiliarios también, títulos de deuda. Bien censos ya constituidos, bien en dinero contante y sonante, pero con la expresa obligación de que fueran invertidos en títulos de este tipo. Censos más bien, porque juros ya por esta época, los juros no se pagaban o se pagaban muy mal y no era una buena inversión hasta que aparezcan los vales reales y también caigan en ese cebo algunas instituciones eclesiásticas. Los donantes ordenaban efectivamente, los fundadores de estas instituciones ordenaban efectivamente que esos dineros se empleasen en títulos para así, con lo que rentasen esos títulos, poder financiar las mandas que se habían dispuesto en los testamentos o a través de escrituras particulares hechas en vida.
precisaré, por si no hubiera quedado claro, y quizá sea yo el que no me he explicado con claridad, que cuando hablo de estructura de la propiedad, y más concretamente de estructura de la propiedad de la tierra, me refiero a la estructura de la propiedad de ese factor de producción fundamental en las economías antiguo-regimentales, cuyo reparto, y lo recalco igualmente, no sólo condicionaba las relaciones de producción, sino que determinaba igualmente la distribución del producto social, el conjunto de lo producido, y determinaba, por ende, la articulación político-social y las posibilidades de crecimiento económico a partir de la agricultura. Pues bien, si analizamos las cosas desde esta perspectiva, en la que yo no quiero situarme, pero lo apunto así como final, no es exagerado afirmar que la creación y difusión de un discurso religioso sobre las postrimerías que atendía particularmente a la buena gobernación de las almas y al aseguramiento de las conciencias con vistas al más allá, y que contó en el más acá con una amplia proyección institucional y legal, siendo dicho discurso universalmente asumido por la población, no se puede exagerar que todo esto representa una realidad que condicionó, restaría valorar en qué medida exactamente, el proceso económico-social y el desarrollo de los mercados a medio y largo plazo. Y esto es tanto más cierto cuanto que ese mismo discurso le servía a la Iglesia para interferir de otras maneras, amén de las que ya he señalado, en la distribución del producto social y desviar una parte considerable del mismo a su favor. Apuntaré solo 2 renglones a este último respecto. Una de dichas maneras se concretaba en la exigencia del pago del diezmo. Esto es, de esa parte del producto bruto agrícola y ganadero debida a Dios, en reconocimiento del supremo dominio, aunque de hecho fuese percibida por los hombres, y no sólo, hay que aclararlo, por los eclesiásticos encargados de rogar a Dios por la salud de las almas cristianas, consistente ese diezmo nada menos que en una 10ª parte del montante de las cosechas y de los esquilmos del ganado, y que suponían muchísimo más de un 10% si en vez de con el bruto, referimos eso detraído con el neto, es decir, una vez que se haya descontado por parte de los productores directos, por ejemplo, lo que tenían que emplear para poder sembrar al año siguiente y asegurar la reproducción del ciclo productivo, que con unos rendimientos tan bajos como los que se daban entonces, pues podía suponer el 20, 25, 30% de la cosecha. Otra vía, otra manera, tenía que ver con la predicación, administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada, que pronto se convirtió, por expresa concesión pontificia, en un saneado ingreso de la corona, transmutándose, de alguna manera, permitidme la licencia, Gaetano a lo mejor pone alguna objeción, transmutándose de limosna en impuesto al que contribuían todos aquellos fieles, y no solo los vivos, también los muertos, porque había bulas de vivos y bulas de muertos que adquirían estas papeletas de salvación. Pues básicamente consistían, se pagaba esa limosna, se compraba la bula, se conseguían ganar indulgencias, se conseguía la remisión de ciertos pecados, se conseguían reducir los días de ayuno y abstinencia, yendo a parar esas recaudaciones a modo de compensación, una parte de esas recaudaciones a modo de compensación, la bula en último término la concedían los pontífices,
pues para la fábrica, una parte de eso que se recaudaba, para la fábrica de San Pedro. Pero bueno, todas estas son cuestiones no ya solo económicas, no ya solo de índole social, sino de hondo calado teológico, socio-religioso y mental, que sí tienen una enorme trascendencia económica, pero de ambas maneras, o conjuntamente, de todas las maneras, me parece que estos fenómenos de los que he hablado se pueden analizar. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición si alguna pregunta queréis hacer y yo puedo responder, porque a lo mejor no soy capaz de hacerlo. Magnífica conferencia inaugural. Abrimos un turno breve de intervenciones. Imagino que tenemos 15 minutos. 10. Bueno, pues 10, por si alguno de los presentes desea formular alguna pregunta, algún comentario. De todas formas, no, es que nos ha abierto tantas ventanas que es genial que tengamos una estructura seminarial de varios días, porque es que aquí nos van a salir de todas las cosas que has ido tocando, a lo largo de estos días nos van a ir saliendo distintas preguntas. Como ahora estamos al principio, todo el mundo... Sí, por eso será genial, porque al estar ahora en el principio estamos todos un poco callados, pero sobre todo los predoctorales, los que están haciendo tesis doctorales y que forman parte del seminario, te han estado escuchando con toda atención, porque el que no se ha encontrado con una capellanía se ha encontrado con dos y necesita saber en qué contexto, de qué manera y cómo eso se ha prolongado y se ha hecho y a quién revierten realmente el beneficio, ¿no? Entonces, a medida que me ibas... y que ibas contando cosas, la primera cuestión que de verdad yo creo que hay que poner sobre la mesa es el concepto de obras pías. Hay tantas cosas que se consideran obras pías en esta época. Los teatros de Madrid, uno de ellos, el Teatro de la Cruz, es el Teatro de las Obras Pías. Es que ese es el nombre que tiene. Es un nombre, luego le llamamos de mil maneras, pero era un teatro de obras pías. Es decir, el espectáculo se justificaba, ese espectáculo moralmente quizá reprochable, teniendo en cuenta las cosas que pasaban en el tablado y esas cosas, sí, los bailes, todo se justificaba porque aquello alimentaba las obras pías, muy diversas, que hay que ver quién invirtió, quiénes se beneficiaban y cómo se hacía, ¿no? Así que creo que es una cuestión que se queda abierta, que probablemente iremos debatiendo a lo largo de estos días. Otra, que a mí me parece que todo el rato de forma recurrente se me venía a la cabeza, es la cuestión de la exención de los géneros. Es decir, cuando había que hacer medias annatas, cuando había que recortar a las mercedes, a los juros también, pero a las mercedes también, pero sobre todo a los juros, a las medias annatas de juros. Cuando había que recortar, porque se había decretado eso a partir del año 35, de manera generalizada para todos, a partir de 1635, hay 5 géneros que se libran, ¿vale? Y cuando estudias esos 5 géneros, está exactamente lo que tú has contado. Está exactamente esta creencia del bien del más allá, está detrás, vale, sí los hospitales, vale, sí el corpus, pero todo aquello que esté destinado a mejorar las memorias de alguien que quiere redimirse a lo largo de sus misas, sus capellanías, ahí está exento de pagar la media annata. Y claro, luego hemos leído en los ilustrados, en los preilustrados, porque claro, esto lo dice Macanaz, es decir, se cuenta muy al principio del 18 que esto era un truco, que ellos dicen que realmente se están poniendo en cabeza de todas estas obras pías juros para no tener el descuento, para que esos juros no se detraigan los titulares,
realmente lo estaban aunque pareciera que el rendimiento de esos juros iba a parar a una obra pía, la realidad era que existía un documento internos entre la obra pía o entre quien fuera, la orden religiosa que existiera y el privado, existía un acuerdo para que la persona individual o la familia estuviera cobrando los juros hasta que se muriera, sin detracción. Entonces, ¿qué me interesa a mí de todo esto después de esta larga conversación? Pues, o introducción, la cuestión del fraude. Es decir, ¿qué parte del fraude fiscal que existía en la época moderna tenía toda esta, ¿cómo decir?, esta pantalla que tú nos has estado describiendo, que claro, no vamos a decir que era un negocio, pero servía desde luego para, como bien has explicado, distribuir las rentas de una manera muy determinada que tenía que ver con la mentalidad de la gente de la época. Invertían en eso, ¿no? Entonces, es una pregunta muy abierta, pero que puede dar lugar a mucho debate. Yo es que creo que esto puede dar lugar a una discusión intensa, ¿no? Que no tenemos tiempo ahora, ya lo sé, pero que podremos cubrir pues, a lo largo de estos días, ¿no? Reservándome también para dar una respuesta más amplia, pero bueno, planteas cuestiones interesantes que me interesan mucho por razones distintas, ¿no? El mundo del teatro que conoces también, del teatro áureo, esa expresión tan fantástica, unos cientos de miles de versos, es una de las cosas más sublimes de la cultura occidental. Bueno, se representaba en teatros de comedias. En Madrid estaba el de la Cruz, el del Príncipe, que son teatros que están asociados a obras pías, porque parte de las recaudaciones iba a parar a determinadas obras pías. Sí. Te hablaré también de cómo se venden algunos oficios de los corrales de comedias del Príncipe y de la Cruz. Eso, pero ese es otro tema. Y entonces, bueno, tenemos que muchos institutos de beneficencia, obras pías, están asociados al mundo de las comedias. Muchas casas de expósitos, su principal fuente de sustentación y, por tanto, fuente económica, son las comedias que se representan. La Cofradía de San José de Valladolid, que se encarga de las obras pías, regenta el teatro. La comedia. Y a través de la documentación de esa cofradía, pues sabemos muchas cosas del teatro. Algo que ya vio en su día Narciso Alonso Cortés, como muy bien sabes, y que descubrió. Pero eso mismo pasa en otras localidades, y el teatro en buena medida lo podemos estudiar a partir de estas instituciones, porque sabemos qué obras se contratan, qué compañías vienen, los tiempos de representación, las temporadas, etcétera, etcétera. Muchas cosas que de otro modo son más difíciles de desvelar. Bueno, en relación con esto, he de decir que determinadas fundaciones, he aludido de pasada a los doctrinos que, bueno, formaban parte de esos cortejos fúnebres, se les demandaba su participación y asistían, y algunos colegios también su principal fuente de ingresos era lo que se ganaba asistiendo a los funerales y a rezar responsos. Un ejemplo, y además es muy significativo y también muy importante. Rodrigo de Dueñas, el banquero de Carlos V, uno de los banqueros, miembro del Consejo de Hacienda también, en su Medina del Campo funda un monasterio para enterrarse allí, el de la Magdalena. Y financia al mismo tiempo el Colegio de los Doctrinos, que acababa de fundarse, con la obligación de que los niños de la doctrina fueran todas las mañanas. Imaginaos este Valladolid, Medina del Campo, medio de la meseta, niebla, 5, 6, 7, 8 grados bajo cero, los niños antes de salir el sol, ir a rezar un responso a
la sepultura de Rodrigo de Dueñas y de su mujer en el convento de la Magdalena. Uno de los niños que hacía ese recorrido es uno llamado Juanito, que vino con su madre, pobre, viuda, haciendo una emigración de la pobreza desde su pueblo natal, recalando primero en Arévalo, llegan a Medina del Campo, y a este niño Juan, la viuda venía acompañada también de un hijo mayor, Francisco, a este niño Juan lo ponen en el Colegio de las Doctrinas. Este niño Juan es Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, y es posible, y me gustaría pensarlo así, lo pienso, que ahí, en los Doctrinos, mitad reformatorio, mitad colegio de primeras letras, o en el hospital también de fundación particular, en el que entró a continuación de enfermero, de mandadero, allí o en el hospital, este niño Juan aprendió el fuego de las palabras. Ese fuego que inunda su poesía toda, una poesía breve, con menos de 1000 versos, pero sin embargo la más genuina representación de la poesía en lengua castellana. Pasa por serlo, el poeta más excelso. ¿Por qué? Porque tenía el don de lo inefable, de poder expresar lo que los demás mortales no somos capaces de expresar. Bueno, nosotros tenemos el... Queda lo del fraude, pero esto Pero, bueno, hemos empezado extraordinariamente bien. El traer a... Sí, simplemente es una coda. Esto significa traer maestros, es decir, alguien que nos está hablando de economía pura, dura, y que de repente trae la mejor de la poesía castellana, lo trae al seminario y nos lo hace rememorar de la mejor manera posible, ¿no? Esto hace el seminario. Me preguntaba Amparo hace un rato, estoy un poco preocupada porque yo tengo que organizar el seminario el año que viene. Bueno, lo organizarás maravillosamente, pero esto es el seminario, es decir, si traes a personas de esta categoría que nos hablan, que nos enseñan, el seminario se hace solo, ¿vale? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Así que, por supuesto, si tienes... No sé cuánto tiempo tenemos. Señor secretario, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Señor secretario, va a decir que estamos ya fuera de... Mañana mejor, lo dejamos para mañana. ¿Dejamos el fraude para mañana? Dejamos para mañana, para la sesión de mañana. Sí, ¿por qué? Sí. Sí, el mundo taurino también está muy relacionado. Las corridas de toros y los entierros de Pamplona de San Fermín son para la Casa de Misericordia. Es la organización que tiene un geriátrico para atender enfermos. Esto no sabía yo. Sí. Entonces, el cartel de la corrida y todo es de la Casa de Misericordia. La Casa de Misericordia. Entonces, todo lo que depende de la Casa de San Fermín. No solo en Pamplona, en otras, y estaba la corrida a la beneficencia que organizaban en Madrid, que organizan todavía.